Bueno, aquí estamos nuevamente en el segundo Congreso Internacional de E-Commerce, CABECOM 2021, nuevamente acá con nuestro equipo y nuestro partner REN Marketing, con Robert Poblador y con Carlos Machicao, CEO, fundadores de REN Marketing. ¿Cómo se encuentra, Carlos? ¿Cómo has visto este congreso? No, súper interesante, Iván. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Nosotros súper felices de estar participando, súper felices de ver la respuesta de este segundo congreso. El crecimiento frente al año pasado es palpable, es un reflejo también de la situación del mercado digital en Venezuela y nosotros creemos bueno, que este congreso va simplemente a seguir creciendo y bueno, por eso es que nosotros también queremos apostar a esto y apoyar un poco el sector porque realmente nos sentimos parte de él y queremos que Venezuela avance como el resto de la región. Excelente, excelente. Bueno, Robert, ¿qué nos dices? ¿Cómo ves este segundo congreso, todo este material que hemos estado desplegando y bueno, con toda esa información que ustedes nos traen de primera mano, con todos esos indicadores y esas mejores prácticas que debemos tener las empresas para abordar todo el tema del marketing digital? No, bueno, en primera instancia, como decía Carlos, es palpable el crecimiento del mismo Congreso y el interés que hay en el tema. Sí, sí es importante destacar también lo integral que está haciendo el contenido de este Congreso, de forma de que no solamente con nuestra ponencia hablando de medios digitales y hablando de cómo difundir, sino estamos hablando también de temas regulatorios, temas de los desafíos como la factura digital, que es algo que Venezuela se tiene que poner al día para profundizar en temas de comercio electrónico, a su vez otros temas muy interesantes de capital de inversiones y entre otros que vienen. El día de mañana también va a estar muy interesante. Y sí es importante entender de que el marketing digital o el ecosistema digital tiene muchas áreas. Y entonces, y en este congreso se están tocando y de verdad muy feliz de que esta información le esté llegando a esos tomadores de decisiones que hacen que esto se profundice en el mercado venezolano. Excelente, Robert. Mira, quisiera aprovechar esta entrevista para dar a conocer algunas de las preguntas que nos han llegado de los diferentes congresistas, ¿ok? Porque así los llamamos a nuestros participantes. Y bueno, vamos a ir desplegando alguna de estas preguntas y vamos a ir dándole, tú sabes, respuesta a estas dudas, ¿no? Algunas de nuestros congresistas nos preguntan, en este momento, ¿es Instagram la red indicada para marcar inversión en publicidad? O sea, para decidir en sí que una marca invierta solamente en Instagram. ¿Ustedes consideran que es la única? Bueno, mira, realmente lo principal es cambiar el enfoque de esa pregunta. No nos debemos enfocar netamente en la red social en donde debemos apuntar los esfuerzos, sino en dónde está el público al que nosotros debemos hablarle. El ecosistema digital es muy amplio y el comportamiento de distintas generaciones, distintos segmentos etarios también es súper diverso. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, una persona de 17 años en las redes que utiliza, o sea, probablemente utiliza mucho más TikTok, probablemente utiliza mucho más Snapchat, por ejemplo, a una persona tal vez de 50, 55 años que tal vez ni siquiera tanto utiliza redes sociales, si utiliza algunas Facebook, pero de resto está también en websites, ¿no? O en YouTube viendo videos. Entonces, yo creo que una de las cosas principales es primero entender o sea, hacia qué plataforma está apuntando nuestro target. Pero claro, si nos vamos, digamos, al promedio, que es, digamos, el público que más compra en este momento, que más activo está, digamos, la generación de consumo que va entre los 25 y los 40 años, esa generación de consumo actualmente sí está mucho más activa en Instagram. Instagram es la red social de las tres grandes con mayor crecimiento en este segmento y por ende, si tendríamos que, digamos, sacar un promedio, yo diría que sí. Para la generación actual de consumo, Instagram es no solamente es la herramienta con mayor penetración, sino también la que más desarrollada tiene las herramientas de targeting digital. Por ende, va a ser mucho más efectiva y eficaz al momento de hacerse alguna estrategia a través de esa red. Oye, excelente.
Otra de las cosas que también... Igual Adelante. Disculpa, quería agregar algo muy Importante. importante también a esa pregunta. Es que también depende mucho del objetivo y de la industria. O sea, porque hay industrias más afines, por lo menos a canales de redes sociales como Instagram, pero hay que entender cómo es el comportamiento de adquisición de ese producto con respecto al usuario. Por ejemplo, cuando el usuario está en las redes sociales, está pasando el tiempo, está simplemente queriendo divertirse, queriendo ver memes, queriendo ver videos, en ese momento, obviamente, un producto de retail, vamos a poner ropa, vamos a poner el ejemplo de ropa, empieza con tu publicidad, empieza a influir en el momento de, oye, sí, me provoca este modelo, o sea, realmente este modelo me gusta, por ende lo voy a ir a comprar. Pero hay otros servicios que realmente no son tan influenciables, sino despiertan en base a una necesidad específica. Por ejemplo, vas a querer comprar baldosas de cerámica y tú en ese momento o quieres un servicio de plomería. O sea, eso es en un momento específico que tú lo necesitas. Por ende, ahí hay que enfocarte en otra estrategia de difusión. Por ejemplo, estar en los primeros lugares de posicionamiento en Google. Porque en ese momento esa persona se le ocurrió, tiene un interés específico y tú lo atacas estando en los primeros lugares. Entonces hay que entender de que, por ejemplo, un servicio de plomería no tiene mucho sentido estar en Instagram, así estar en los primeros lugares de Google cuando alguien escribe que necesita un plomero. Entonces, es muy importante también entender que aparte de todo el sector etario de consumo de 25 40 años está en Instagram, pero hay que entender también cómo es tu industria y cómo entonces es la mejor forma de nosotros ofrecerle nuestro producto y servicio según el ecosistema digital que estemos planteando. Excelente, Robert. Sí, sí, hay muchas personas que se equivocan de entrada y quieren abrir cuentas en todas las redes sociales y bueno, yo pienso que es importante pues que estas empresas busquen asesoría, busquen expertos en esta área y los orienten. No siempre es necesario abrir todas estas redes, a veces las abren y ni siquiera luego las atienden, entonces no sé qué es peor. Otra de las preguntas que nos trae aquí nuestro congresista es: ¿contratar un influenciador es suficiente para el lanzamiento o el impulso de una nueva marca en el mercadeo? De la apertura, en este caso, puede ser para una tienda. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Bueno, en particular, el tema de los influencers es importante, pero hay que entender el alcance que tiene un influencer hacia el objetivo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, un influencer es muy bueno para una marca que es nueva o una iniciativa que es nueva, como una nueva tienda, por ejemplo, porque llama mucho la atención de un público que no necesariamente está siendo atacado por la marca en un principio, no está siendo atendido en un principio. Ahora, lo importante es que estos esfuerzos del influencer no se queden como esos esfuerzos aislados, sino que la marca pueda sacarle provecho en un futuro a esos esfuerzos. Porque si no, el problema que puede existir es que la marca pierda, o sea, no construya capital de marca propio, sino que todo el capital de marca sea de alguna manera prestado. Sea un capital de marca de influencer, entonces todo el mundo asocia una marca con una personalidad, con una cara, con una persona, y no necesariamente la marca brille por sí sola. Esto es peligroso de alguna manera porque a largo plazo, si ese influencer no quiere trabajar contigo o ese influencer termina trabajando con una competencia, tu marca va a sufrir. Entonces, claramente es importante el tener en cuenta los influencers para atraer atención y nuevos ojos y elementos hacia tu nuevo proyecto, nueva marca o nueva tienda. Pero sí es importante que tengas una estrategia para capturar esos ojos una vez que llegan a tu página, bien sea a través de email, bien sea a través de tener un contenido propio importante y que no toda tu estrategia se base en influencer porque es una estrategia de corto plazo. Son muy efectivos muchas veces los influencers para justamente eso, para influenciar al consumidor en cuanto a la compra o al considerar un producto. Pero a largo plazo no va a determinar si la persona va a ser fiel a tu marca o no, solamente porque un influencer está ahí, porque no hay un solo influencer en el mercado, hay varios y todas las marcas pueden usarlo. Entonces al final lo que determina y lo que va a mover a una persona o no
en el largo plazo va a ser realmente el capital de marca que genere una marca como tal, o una tienda, o un proyecto. Entonces, Robert, si quieres agregar algo más a esta pregunta. No, o sea, aparte de mucho lo hablamos también en parte de la ponencia, era Sí. que es importante que el influencer también entre en ese punto de conexión con tu audiencia. O sea, no, pero sí hay que entender, y el influencer al final también es un recurso importante de inversión a nivel de marketing. Entonces hay que entender con qué tanto te va a rendir tu inversión y entonces y vivir las fases que tiene que vivir tu marca. Por ejemplo, o sea, el influencer entra de lleno para complementar de repente un mensaje que viene repitiendo durante una campaña de reconocimiento de marca a través de múltiples plataformas. Entonces, profundizas en el mensaje, profundizas en el producto o en la experiencia, cosa que obviamente no necesariamente va a ser una cuña o un comercial publicitario repitiéndose múltiples veces. Entonces, ahí el influencer complementaría de una manera también potente esa etapa de consideración de producto o de servicio que nos comentaba Carlos. Entonces, sí es importante también entender que con un presupuesto, cómo te va a rendir en cada una de las plataformas y hacer una distribución eficiente en base a eso. Excelente, Robert. Fíjate, nos traen acá una pregunta bien interesante. ¿Qué sector consideran que están haciendo buen mercado digital en Venezuela? O sea, pudiesen mencionar algunos casos de éxito. Mira, yo particularmente en Venezuela he visto un resurgimiento del tema digital, pero claramente, y yo creo que es natural, ha estado como liderizado por las compañías nativamente digitales, ¿no? Vemos muchísimas aplicaciones de delivery, vemos muchísimas aplicaciones de e-commerce, aplicaciones de marketplace, mucho eso de descarga nuestra aplicación, etcétera, 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 ¿no? O compra en nuestro website. Yo creo que ese es el sector realmente que está liderizando un poco esta transformación digital en Venezuela, que ha sido un poco rezagada frente al resto de la región por diversos asuntos macroeconómicos. Y claro, uno ve, digamos, casos, bueno, nosotros particularmente con clientes tanto de alimentos como de e-commerce, en donde hemos nosotros visto aumento de ventas importantes simplemente utilizando canales adicionales que son los digitales, que son mucho más eficientes, mucho más económicos y que son mucho más específicos en el target, ¿no? Así que sí, o sea, definitivamente yo en lo particular pienso que los nativos digitales de alguna manera las empresas nativas digitales son las que están liderizando y teniendo el mejor performance actualmente en el campo digital en Venezuela. Sin embargo, ya nosotros que de alguna manera como tenemos contacto con el mercado y podemos tal vez tener ese pulso hacia el próximo año o lo que viene, ya estamos viendo como cada vez más instituciones de otro tipo, un poco más tradicionales, un poco más de industrias no tan digitales, sí se han acercado a nosotros porque ya quieren plantear una estrategia digital para el próximo año, ya quieren entrar y ya están convencidos absolutamente, como deberían estarlo, de que el canal digital es súper importante para una estrategia y nosotros estamos viendo ese pulso desde desde el área financiera hasta incluso el área institucional y de automotriz, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es súper importante considerar que esto no va a ser algo que solamente va a ser para los nativos digitales, sino que se va a expandir y yo creo que muy rápidamente al resto de la industria. Excelente. ¿Quisiera agregarnos algo más, Robert? No, pasemos a la siguiente. Buenísimo. Sí, hay algo interesante. Fíjate que lo que acabas de mencionar, Carlos, sumamente importante y fíjate que tiene mucha relación con esto que nos preguntan, ¿no? Optar solamente por publicidad digital es solo lo correcto. Bueno, imagínate, las personas que quieren montar una tienda online, a veces abren una tienda, una página y quieren ya de una vez entrar en el ámbito de montar una campaña digital, pero ¿qué pasa detrás, no? Entonces, ¿cómo vemos eso, Carlos? Bueno, o sea, montar una estrategia digital es lo único que deberías hacer. La pregunta, disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? Si es lo único que se debería hacer. Sí, yo creo que lógicamente no, pero yo creo que pudiésemos profundizar en el que
¿qué debemos tomar en consideración cuando queremos abrir como una tienda online, ¿no? O sea, porque francamente hay muchas aristas que debemos de considerar y a veces entendemos algunas personas que simplemente con abrir una página web ya estamos pensando en una experiencia óptima para el usuario. Claro, claro. Y yo creo Lo primero que hay que hacer es entender un poco al público, ¿no? ¿Quién va a ser el comprador de mi producto? Y entender cómo ese comprador actúa en el mundo físico, en el mundo offline, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿Dónde compra? ¿Qué consume? ¿Cómo lo consume? ¿Qué marcas son las que consume? Etcétera, etcétera. Y luego tratar de ver reflejado ese consumo, si no está pasando actualmente en el país a nivel digital, ver cómo está sucediendo ese consumo digital de ese sector, del sector al que yo quiero entrar, en el exterior o en un mercado regional cercano en digital, Colombia, Ecuador, no sé, incluso Chile y demás. Porque básicamente en Latinoamérica va a haber mucho comportamiento espejo en Venezuela que va a venir en los próximos años de lo que pasa en otros países. Obviamente hay elementos macroeconómicos diferentes, pero digamos que el comportamiento digital es muy similar. Las plataformas son las mismas, ¿no? Y realmente el comportamiento se va a ver reflejado de la misma manera. Entonces, yo considero que eso es lo principal. Y segundo, yo sí creo que es importante que cualquier persona que vaya, digamos, a emprender o a abrir una tienda digital, una página web que va a hacer un e-commerce, debería tal vez antes de hacer esa inversión intentar ver la recepción de su producto o el comportamiento digital a través de una página o un marketplace que ya exista. Porque va a ser mucho más eficiente a nivel económico, digamos, entrar a una página, a un marketplace existente donde solamente me cobren una comisión por venta y yo entender, oye, ¿quién es el tipo de persona que me compra? ¿Me compran o no me compran? ¿Qué tipo de anuncios me están funcionando para llevar tráfico a ese marketplace y está funcionando para que me compren? Y una vez que eso suceda, y aparte ya tienes tu marca de alguna manera digitalizada, puedes entonces tener tu propia tienda online, ¿no? Y entonces reflejar un poco ese comportamiento que ya viste en estas marketplaces y decir, oye, ahora sí puedo profundizar acá. Como tú dices, no va a ser abrir, prender y voy a empezar a sonar la caja registradora todo el rato. No, va a ser una curva de aprendizaje importante, pero yo sí considero, porque como siempre lo decimos, REM siempre está tratando de cuidar el dinero de nuestros clientes, es no empieces directamente como que con un Ferrari, montate primero ¿sabes? En un Ford y vas luego subiendo para una vez que empieces a entender cómo se comporta mejor la industria o cómo tu producto se comporta dentro del ecosistema digital. Robert, mira, nos comentan acá, llama mucho la atención algo de su ponencia y es lo que tiene que ver con el manejo de la data y todo lo que tiene que ver con el proceso de inteligencia artificial y el análisis de la información que ustedes realizan como agencia y para sacar el óptimo, lo más óptimo de las campañas. Háblanos un poquito de eso, Robert. Sí, principalmente hay que entender de que hay diversas formas de publicitar en digital. Entonces, hay formas, por ejemplo, como lo hablamos, a través de contenido orgánico, como los influencers, colocar posts, historias. Sin embargo, hay otros puntos que es donde está el negocio realmente de estas plataformas, como Facebook, Google, que es donde ellos se lucran, en el cual entonces uno publicita a través de pauta paga. Pero todas estas plataformas de difusión de medios nos ofrece un sinfín de opciones para el perfilamiento del usuario, para entonces poder llegar con tu mensaje a la mayor cantidad de personas, pero un mensaje que de alguna manera sea específico para tu target o para tu cliente. Entonces, en ese sentido, hay que entender cuando hablamos de data, es que el usuario en torno a su comportamiento digital, y cuando digo comportamiento hay muchos puntos de contacto con el tema digital, porque no solamente está en el celular, está en el televisor, está en el computador, si tienes un un reloj inteligente, pasa lo mismo, o sea, todo ese comportamiento se está alimentando a las diferentes plataformas de social media o plataformas como Google, entregándole entonces cómo eres tú y por ende cómo coincidir con las necesidades de entonces de advertisers, de las agencias que manejan, por ejemplo, o de las empresas que quieren llegar a ellos.
Entonces, aquí la data, entonces, es cómo podemos ir segmentando a través de estas plataformas y usando todos esos puntos de data para llegar con nuestro mensaje. Y por ende, cómo entonces podemos interpretar esa data. Entonces podemos entender de que de repente, si volvemos otra vez al ejemplo de la ropa, si mis clientes mi cliente principal son millennials, entonces, pero casualmente la data me está diciendo que hay un público mucho más mayor que tiene una recepción a mi mensaje, que le está dando clics a mis campañas, que tiene una buena proporción de esta relación de interés que existe entre cada vez que se muestra mi mensaje y el clic que le da. Eso son una data importantísima para replantearse las estrategias de difusión. Entonces, y esas son la data que uno tiene que interpretar y hacer los cambios necesarios para las optimizaciones. Entonces ahí es cuando rinde mejor tu presupuesto. Eso de alguna manera se siente en el impacto de tu inversión. Y algo que yo quería complementar de lo que hemos estado hablando en este conversatorio, a la redundancia, es que hay un comportamiento que es parte también de toda la industria digital en Venezuela que debemos cambiar. Porque hemos visto malas prácticas desde el punto de vista de yo voy a invertir este presupuesto por cumplir estar en digital. Y eso es algo totalmente negativo, porque si tú vas a invertir un presupuesto en marketing es para que tenga un retorno. Y si no estás teniendo un retorno en tu inversión digital es porque lo estás haciendo mal. Así es. Y existe un sinfín de herramientas y un sinfín de estrategias para que tu presupuesto, que tú dices vas a invertir X, sea de presupuesto muy pequeño o sea un presupuesto muy grande, no es por cumplir en digital, es porque realmente el dinero que vayas a meter en inversión digital, sea cual sea, eso tiene formas de poder medirse y que tenga un impacto en cualquier industria. No tiene que ser solamente en una tienda online. Puede ser en una tienda, en tu producto de consumo masivo, seas un banco, seas un servicio. O sea, hay muchas formas de impulsar y que sea eficiente esa inversión. Entonces quería complementar con eso. No, Sí, excelente. igual yo quería añadir un punto acerca de la pregunta que mencionabas, el tema de la inteligencia artificial. Y yo creo que eso es un punto un poquito Así más es. abstracto y que a veces resulta como difícil de como comprender, como que cómo es la inteligencia artificial, cómo funciona ese tan llamado machine learning, ¿no? O sea, Y el ejemplo que yo siempre pongo es como nosotros, por ejemplo, o sea, imagínate que todos, bueno, casi todos nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar en Excel. Imaginemos entonces, tenemos varios puntos de data, varias columnas, varias filas, pero ahora imagínate, digamos que nosotros vemos 10 puntos diferentes, digamos, una persona, qué color le gusta, cuál es su, no sé, dónde vive, a qué hora ve el celular, y no sé, qué ve en televisión, cuál fue el tipo de películas que ve, etcétera, etcétera. Entonces tenemos, vamos a decir, unos 5 o 6 puntos de data diferentes y tenemos, vamos a decir, 10 personas. A partir de ahí, nosotros podemos empezar a investigar y tratar de sacar patrones en base a, ok, podemos decir que a estas 10 personas, los que son mujeres, les gusta más este tipo de colores o más este tipo de películas, etcétera. Y más o menos podemos tratar de entender eso. Ahora, imagínate hacer ese proceso con 200.000 personas, 300, 500.000 wow. personas y cerca de 200.000 puntos de datos distintos. O sea, imagínate un Excel súper gigantesco. Eso obviamente humanamente no es posible. Y No, ahí no, es donde, bueno, ahí es claro. donde estos algoritmos entran y sacan un nivel de data que nosotros ni siquiera tenemos en lo que nosotros creemos que puede salir, como por ejemplo, a qué hora más o menos siempre revisamos el celular, a qué hora hacemos clics en anuncios más que ver videos, a qué hora o qué tipo de colores nosotros damos más clic que otros. Y toda esa data genera entonces patrones de comportamiento que los sistemas que nosotros usamos, tanto en las plataformas como externas, como Salesforce y cualquier CRM adicional, ejecutan para que sea más efectiva tu publicidad. Entonces, realmente cuando juegas al digital, tienes que tratar de jugar de esta manera, porque nunca vas a ser más inteligente que un computador en digamos, cálculo de insights y demás. O sea, realmente el poder trabajar y tabular 200.000 puntos de data, por ejemplo, que es más o menos lo que maneja Facebook, con Sí. 2, 3, 5 millones de personas a las cuales estás llegando con tu mensaje. Oye, es una herramienta tan poderosa que realmente tiene un impacto impresionante en el presupuesto.
Tanto impacto, Iván, que muchas veces uno escucha y dice, oye, pareciera que me están escuchando. Entonces, Bueno, cuando te aparece la publicidad, bueno, el pareciera que me están escuchando es que sí. existe esa inteligencia artificial procesando todo tu comportamiento digital. Entonces, para que cuando nosotros mostremos el anuncio, vaya la persona correcta. Entonces, ese es el proceso también de inteligencia artificial en torno a medios. Bueno, hasta unos memes han salido por ahí de Google, Facebook. Sí, Cuando estamos a punto de comprar algo, como que están escuchando qué total. estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, Claro, lógicamente eso tiene ahí una hay de lógica todo, que está en cada empresa. proximidad, con quién estás, que es capaz la persona con la que estás acaba de comprar ese producto y entonces, claro, el algoritmo asume que lo conversaron porque están cerca de la tienda y entonces todo eso tiene un impacto en si te muestran o no el anuncio. Así es, así es. Oye, mira, aquí se presenta una pregunta bien interesante, ¿no? Y tiene que ver mucho con el título de la ponencia. Su ponencia da pistas de no morir en el intento, de hacer el proceso hacia lo digital. ¿Han rescatado en ese proceso alguna empresa con crisis económica? Bueno, fíjate que realmente la respuesta es sí. Y uno de los mejores ejemplos para esto es lo que sucedió ahorita con la pandemia, ¿no? La Sí. pandemia yo creo que puso a toda la industria, a todo realmente el comercio global en una situación en la cual nunca se imaginó estar, que es una situación en donde el público no puede salir de su casa y no puede comprar. Nosotros obviamente hemos trabajado muy de cerca con diversos tamaños de empresas y empresas, por ejemplo, muy longevas, de 60 años en el mercado, que tienen más de 70 tiendas a nivel nacional y que no necesariamente tenían un e-commerce establecido. Trabajamos junto a ellos, obviamente es un proceso de aprendizaje interno también, porque no es de un día para otro que cambian, digamos, las actitudes internas de una empresa, todos los estándares que se tienen de cómo se vende, etcétera, etcétera. Y es como la importancia del e-commerce y vamos a trabajar en esto, vamos a crear la estructura, etcétera. Cuando cae el COVID, cuando pega, obviamente se cierra todo el comercio, no solamente el comercio interno, sino que también la posibilidad de hacer restock, ¿no? O sea, todas las cadenas logísticas también caen. El tener una plataforma digital ya funcionando te da una ventaja competitiva enorme frente a un competidor que tal vez tenía mayor market share, pero de pronto se ve completamente bloqueado en sus canales de ventas. Entonces, esto fue un caso que nos pasó no solo con una, sino con varias empresas, en donde Wow. estas empresas que tenían un e-commerce lograron realmente salvar su negocio y muchas empresas, que sabemos nosotros de muchas empresas y estamos casi seguros que lamentablemente no sobrevivieron la pandemia porque no pudieron sobrevivir este ahorcamiento comercial. Ahora, esto no necesariamente tiene que ser una pandemia, porque digamos ese es el ejemplo más extremo, aunque sucedió y nadie quita que pueda suceder de nuevo. Pero todo lo que son, digamos, crisis sociales, lo hemos vivido lamentablemente muchas veces en Venezuela en los últimos años, donde no necesariamente haya esa facilidad de traslado para el público, tiene que estar respaldada por un ejercicio digital que también ayude a que el comercio pueda fluir. Es el futuro simplemente, pero el futuro a veces se acerca de pronto. Entonces, no podemos esperar a la próxima crisis para decir, oye, sí, esto es importante. No, porque si no, realmente puedes llegar a formar parte de una estadística negativa, una estadística de negocios que tienen que cerrar. Excelente. De la misma manera, Iván, yo creo que el mensaje también para cualquier empresa es que si surfearon esa ola, porque fue una gran ola el Sí. COVID que te pegó Bueno, económicamente a todo el mundo, es que si lograron surfear esa ola, aprovechen todavía el momento para capacitarse y capacitar a su equipo. No necesariamente tienen que llegar al grado de especialización de este manejo de data que estamos hablando, pero claro. sí empezar a tener criterio para Exactamente. entonces, de alguna manera, tomar las mejores decisiones y que eso no los vuelva a agarrar desprevenidos y que de alguna manera, por lo menos en el caso de Venezuela, ya en los siguientes pasos ya viene mucho el tema de la omnicanalidad, o sea, en Así el es. sentido de que ya no es solo tu tienda, sino es cómo si integras las tiendas digitales con tus tiendas físicas, como empresa de consumo masivo realizas estrategias para acercar al consumidor a punto de venta, porque bueno, porque todo el mundo está en digital. Entonces,
pero sí nos hemos encontrado un vacío de conocimiento muy importante. Y está la labor de todos nosotros, de todos los ponentes de la KBCOME, profundizar en esa educación y orientar a que realmente generar este criterio, ese juicio crítico que se necesita para evolucionar en el mercado venezolano y, bueno, obviamente las empresas venezolanas empiezan a ser mucho más competitivas en el extranjero en el futuro. Absolutamente. Y solamente para añadir ahí, no solamente hacerlo por el bien de la empresa, sino porque el público te lo va a empezar a exigir, lo va a empezar a esperar. O sea, porque si otras empresas empiezan a adaptar, el público ya lo va a tomar como el estándar. Entonces, eso está pasando, por ejemplo, ahora con las empresas de comida. Existen tantas que están asociadas a estas empresas de delivery que mucha gente dice como, oye, estás en tal aplicación, estás en esta aplicación porque yo funciona a través de esa aplicación para pedir comida o para ya hacer esto, ¿no? Entonces, va a llegar un punto en donde no estarán esas aplicaciones, que pasa ya en mercados regionales, que te dice como que, oye, ¿por qué no estás en esta aplicación? Yo pido todo por aquí. O pasa en los Estados Unidos, que es como que si no estás en Uber Eats o si no estás en DoorDash, es como que, oye, no estás en ningún sitio. Es casi como no estar en Google al final. El público lo va a empezar a esperar. Entonces, puedes empezar ya con esta transformación que tiene Venezuela a tener desventajas competitivas si no empiezas a transformarte digitalmente como empresa, no solamente a nivel de medios, sino a nivel también de estructura y ecosistema. Buenísimo, buenísimo, Carlos. Fíjate, nos traen aquí una pregunta porque nuestros congresistas ahondaron, pues investigaron a REN, pues quieren saber dónde están. Fíjate, nos dicen acá, en base a la experiencia que ustedes tienen en diferentes países, porque REN está tiene sedes en diferentes países de la región, quisieran saber cómo es el comportamiento un poco de estas campañas, si hay alguna diferenciación con respecto a esos resultados en comparación con Venezuela. Sí, mira, realmente la diferencia básicamente yo creo que no se trata del comportamiento, a ver, de cómo la gente usa las aplicaciones, sino de la etapa del mercado. Entonces, por ejemplo, Venezuela está en una etapa de mercado, o estaba hace un año, la transformación ha sido muy, muy violenta, pero hace un año, vamos a hablar de hace un año, Venezuela está en un mercado donde casi nadie tenía websites, o casi nadie le prestaba atención a tener un website. Ahora, muchas empresas ya empezaron a tener websites, empezaron a trabajarlos, empezaron a tener e-commerce, empezaron a agregar métodos de pago. Y claro, en un principio era como que Instagram terminaba siendo como la plataforma de e-commerce en Venezuela. Eso no es algo que sucede necesariamente en todos los otros países de la región. Instagram termina siendo una ventana o un canal de una vitrina casi para los productos y la gente termina haciendo su consumo en la página web, ¿no? Entonces, ese comportamiento, por ejemplo, es diferente. Ahora, ¿qué otros comportamientos son similares? Bueno, por ejemplo, YouTube. La gente ve YouTube, es la segunda página más vista de Venezuela y eso ocurre en casi todos los países de Latinoamérica y en la región también. Por ende, el estar con publicidad en YouTube te da una ventaja, una ventana y una ventaja de poder llegarle a más personas a un precio mucho más competitivo que el de tal vez sacar un comercial de televisión y le vas a llegar a una cantidad de gente impresionante. Entonces, hay algunos comportamientos que sí son los mismos, pero comportamientos, digamos, tal vez de e-commerce que nosotros vemos en el sur de Latinoamérica, donde hay mucho más avance a niveles de medios de pago, a niveles de páginas web, a niveles logísticos, obviamente son mucho más avanzados y en Venezuela todavía es casi como un trato más personal, ¿no? Como que todavía no tengo ese nivel de confianza y por ende uso canales como WhatsApp o Instagram que me permiten tener un contacto más directo. Entonces, en Venezuela sí existe todavía como esa renuencia a tal vez aceptar la palabra de una página web como cierta, porque claramente todavía no hemos pasado por esas etapas. Pero yo sinceramente, nada más viendo el crecimiento de 2020 hacia 2021, yo creo que esto no va a tomar mucho tiempo hasta que ya Venezuela se transforme en una economía digital ya más madura. Buenísimo. Sí, sí, y ahí van, un poco para complementar. Sí hay similitudes, como comenta Carlos, sobre todo en estrategias de reconocimiento de marca, de difusión masiva. Sin embargo, en estos comportamientos de consumo, totalmente. O sea, pero hay que entender
estamos hablando hace poco de la data. Y entonces, y hay algo que, en este caso, la data que ocurre en una página de Instagram es una data de Facebook, de Instagram, es una data de ellos. Sin embargo, al crear tú una página web, empieza a crearse fuentes de data que son data propia. Y empieza a ser correos, teléfonos, el comportamiento, el tráfico que ocurre en la página web de tu tienda. Entonces, que luego puedes capitalizar, ya mezclándolo con estrategias de difusión. Entonces, porque tú puedes entender que, mira, esta persona visitó un producto en particular, agregó al carrito, pero no compró. Entonces, luego tú puedes encontrar anuncios persiguiéndolo con ese producto en todo el ecosistema digital. Entonces uno dice, oye, pero me están persiguiendo, no me dejan de mostrar esa publicidad, me quieren vender el boleto para viajar a Cancún. Eso, obviamente, porque es que es una data que usó esa empresa en base a tu comportamiento digital en esa página web. Cosa que pasa hoy en Venezuela es que definitivamente sí, hay un consumo gigantesco a través de canales, vamos a llamarlo un poco más convencionales, como la página de Instagram y WhatsApp, que hay que generar estrategias para seguir subiendo las ventas por esos canales. No significa que está mal vender por ahí, porque al final lo que queremos es vender. Pero hay que entender de que en los siguientes pasos, realmente está la página web que nosotros en un caso venezolano hemos visto que de pasar de un 5%, hoy en día es el 40% de la venta online de una tienda que se dedica al retail. Entonces, porque hay algo que entender, si tú quieres aumentar la venta 3 veces más de lo que está vendiendo hoy en día, vas a necesitar, por canales de WhatsApp e Instagram, vas a necesitar 3 veces más personal. En cambio, si tú educas a tu consumidor a comprar en una tienda digital en el cual él mismo está viendo los precios, está viendo la disponibilidad, porque el producto que aparece es el que está disponible, lo mete al carrito de compra, tiene los accesos a los sistemas de pago, solamente la plataforma es el que está haciendo el canal para la venta y no necesita más personal, simplemente más esfuerzos logísticos para luego hacer la entrega del producto. Pero en este caso hay que entender de que la escalabilidad que puede tener tu tienda online se va a producir mediante tú implementes estrategias para que tu público compre solo y no compre solamente en un WhatsApp o en un Instagram. Y eso hemos visto la evolución en casos venezolanos de que se está logrando. No es fácil porque hay una idiosincrasia de comprar por Instagram y WhatsApp. Pero el tema es que a largo plazo es súper rentable. Así es, sí, no, y nos hemos dado cuenta a través también de indicadores dentro de la cámara. Nosotros le hemos dado un nombre a los vendedores de Instagram, le decimos el bachaqueo electrónico. ¿Por qué? Bueno, porque llega hasta ese punto. O sea, queremos que a través de este congreso llevar información de primera mano y de este tipo de información que ustedes de alguna manera sensibilizan a los empresarios de cómo deben de abordar todo este tema del mercadeo digital de una forma bien seria y con alineación a todo su plan en sí de objetivos dentro de su organización, que no esté algo desvirtuado de lo que son sus objetivos y cuáles son de alguna manera sus metas. Y fíjate, nos hacen una pregunta bien interesante acá, nos dicen, oye, ¿cuáles son los servicios de remarketing que pudiese haber marcado alguna diferenciación en el crecimiento de su agencia? Bueno, o sea, en lo particular, obviamente medios. Somos una agencia de medios digitales y yo creo que ese servicio obviamente es nuestro core, nuestro núcleo, y ese es realmente por el cual nosotros hemos tenido mayor crecimiento, en donde más nos hemos basado para ampliar, digamos, los espacios de trabajo de REM. Pero sí, o sea, medios realmente es como lo central. Yo creo que aparte de medios, mucho de lo que hacemos nosotros son también consultorías con clientes acerca de cómo estructurar su ecosistema digital, y cómo tal vez ayudarlos a construir, no sé, por ejemplo, una empresa que tenga, digamos, toda una red, como hablábamos, de tiendas a nivel nacional,
cómo puede transformarse en una empresa digitalizada, en una empresa omnicanal, en una empresa que pueda combinar sus inventarios, que pueda distribuir de una manera más eficiente, etcétera, etcétera. Y eso cómo puede estar conectado al marketing, porque algo muy importante es que en la época anterior es como que el marketing era un departamento que solo era marketing, ¿no? O sea, no necesariamente era un departamento que se conectaba con otros de la empresa, era un departamento que se encargaba de cuando teníamos una idea creativa, necesitábamos hacer un push publicitario, necesitábamos vender un producto nuevo o un proyecto o un evento. Actualmente el departamento de marketing se transforma en un departamento casi que integral porque trabaja muy de cerca con las cosas, perdón, con el departamento logístico y con el departamento de ventas, porque si tú, digamos, promocionas algo que luego no puedes entregar, no puedes vender o no puedes producir, claramente es un problema. El nivel de demanda va a depender mucho de los departamentos de marketing digital, porque eso es como que si levantas una demanda digital y la gente te empieza a pedir el producto y no lo tienes o no lo puedes despachar, entonces requieres un problema. Muchas veces hay que pagar anuncios porque el departamento de logística o de inventario o el departamento de compras te dice, oye, no tengo más o esto se va a agotar, o te dicen, mira, en este sector en particular es donde mayor resistencia estamos teniendo la compra, etcétera, etcétera. Entonces, esa estructuración y esa consultoría también interna es uno de los servicios que nosotros prestamos. Y bueno, y aparte de eso, porque sabemos que, por ejemplo, es importante en Venezuela, obviamente también apoyamos en el tema de comunicación digital. Nosotros no es, digamos, el foco que nosotros prestamos, pero porque sabemos que no es lo más importante a nivel de marketing digital, pero sí apoyamos muchísimo en lo que es, ¿sabes? También la parte comunicacional, la parte de diseño, la parte de llevar un poco las redes. Sin embargo, obviamente, no de una manera como que orgánica y simple, sino de una manera que también se apoye en todo el proceso de data que se está haciendo, porque no tiene sentido que, digamos, la comunicación vaya por un lado y la parte paga y de marketing digital vaya por otro, ¿no? Todo tiene que conversar y ser inteligente. Claro, sí, que en estas estrategias que hablaba Carlos, es importante eso, que de alguna manera estamos involucrados en ese retorno y que sí la implementación de estos medios digitales sea un punto de generación de demanda y que no sea como hablamos al principio de la reunión, que es como voy a cumplir y voy a invertir X monto en estas plataformas porque estoy en digital. No, o sea, es importante que entonces exista un punto de generación de demanda, que es lo que nosotros, es nuestro foco, a través de todos estos puntos de data que hemos estado conversando, y entonces, y ahí es cuando se hace sostenible para el negocio, se hace sostenible en el crecimiento de posicionamiento online y por ende, obviamente, cada vez crecen más las inversiones en medios porque trae retorno. Entonces, aquí es un poco de implementar estrategias de difusión, pero entender también es que eso esté unificado con las necesidades comerciales y de marketing de las empresas. Buenísimo. Bueno, ya para terminar, nos gustaría pues que tanto Robert como Carlos nos dejaran un mensaje pues a todos estos emprendedores en Venezuela que están incursionando en todas estas redes, pero que de alguna forma, bueno, están buscando una guía, ¿no? de cómo invertir y de cómo abordar todo esto del marketing digital de forma efectiva. ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que el primer mensaje para cualquier emprendedor en Venezuela, primero es decirle como que manténgase ahí, porque nosotros también fuimos emprendedores, y fuimos emprendedores en Venezuela y obviamente luego conseguimos el éxito por estar ahí, ¿no? O sea, por creer en la idea y porque si tienes una buena idea probablemente la puedas conseguir. Ahora, el otro punto que sí quería decirles es que aprovechen que el tema digital te da muchísimo feedback, o sea, te da muchísima data rápido. Y yo creo que esa es la mejor manera de evitar errores. Nunca vamos a evitar errores 100%, porque yo creo que uno no crece sin errores. Al final, es como siempre el crecimiento para cualquier emprendedor contiene un camino lleno de tal vez errores y entonces aprender de ellos y seguir. Pero sí el digital te permite de una manera muy eficiente probar qué funciona y qué no. Entonces, aprovechen esas herramientas digitales en un mercado tan responsivo como Venezuela. Es un mercado que realmente al final tiene buen nivel de consumo, obviamente segmentado actualmente en ciertas áreas, pero que a largo plazo es un mercado en el que se quiere estar siempre. Entonces, nada, mi mensaje es ese, aprovechen este tema digital y que te proporciona tanta data y tanto feedback de una manera costo eficiente para siempre
para hacer más fácil el lograr el éxito con sus emprendimientos y bueno, muchísimo éxito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Qué nos cuenta, Robert? ¿Qué mensaje Sí, nos bueno, deja para estos emprendedores? sí, no, en primera instancia, realmente capacitarse, ¿no? O sea, empezar a generar ese criterio para las tomas de decisiones en torno a cualquier, o sea, sea muy pequeño el presupuesto o sea muy grande. Y para ello hay diversas herramientas muy interesantes. El mismo Google tiene un centro de academia para que de alguna manera, desde muy principiante hasta avanzado, puedas entender del ecosistema de Google. Cuando hablo de Google, YouTube, o sea, búsqueda, o sea, realmente hay Waze, o sea, mapas, o sea, realmente hay un montón del ecosistema. Y Facebook tiene una herramienta que se llama Facebook Blueprint, en el cual también es otro centro de conocimiento importantísimo, en el cual también puedes empezar a generar ese criterio. Por ende, si también los tomadores de decisiones no tienen personas capacitadas, apóyense en empresas especializadas que realmente puedan apoyarlos a empujar sus inversiones digitales, porque algo que no hemos hablado, bueno, lo hemos hablado en diferentes puntos, pero Sí. esto tiene mucho de optimización, o sea, que realmente lo que vayas a invertir puede ser 10 veces más eficiente solo haciéndolo bien. Entonces, dos empresas pueden invertir el mismo monto, pero una empresa haciéndolo bien puede tener muchísimos más resultados. Y bueno, de alguna manera para eso estamos, o sea, cómo rendir nuestras inversiones. Entonces, ese es mi mensaje principal, que empezar a crear ese criterio, capacitarse, para entonces tomar mejores decisiones en torno al ecosistema digital. Bueno, excelente, Robert, excelente, Carlos. Bueno, yo creo que hemos abordado ampliamente todos los aspectos de lo que debe de considerar un emprendedor y una empresa en lo que respecta al marketing digital. De verdad, nuevamente agradecidos a Rain Marketing por su participación y por todo este conocimiento pues, que nos traen a todos nuestros congresistas. Bueno, seguimos en contacto. Igual manera, agradecemos a todos nuestros congresistas que sigan participando. Nosotros vamos a estar muy atentos a través de las redes sociales, a nuestro Telegram, al YouTube también. Y bueno, quedamos atentos también en la Cámara de Comercio Electrónico para cualquier aborde pues, a nivel de lo que tiene que ver con proyectos de e-commerce. Con gusto lo podremos atender y darle las herramientas y también ponerlos en contacto con empresas como Rain Marketing para que tomen buenas decisiones. Muchísimas gracias y seguimos avanzando en este Muchas gracias, Iván. segundo congreso. Gracias. Gracias. Saludos a todos.